¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les damos la bienvenida, amigos y hermanos en Cristo. Una vez más, volvemos aquí a retomar estos estudios bíblicos y estamos viendo la serie de mensajes titulado ¿Cómo progresar en la vida cristiana? Así es que gracias a Dios por la vida de ustedes y por acompañarnos. Y antes de dar inicio, permítanme compartir dos, tres anuncios. Los domingos estamos transmitiendo los mensajes bíblicos a las 12 del día. Lo estamos haciendo en línea. Así es que esperamos que puedan vernos y también compartir en Facebook esta serie de mensajes dominicales. También los miércoles continuamos con estos estudios a las 8 de la noche y el próximo miércoles ya concluimos esta serie de enseñanzas, pero continuamos los siguientes miércoles y les diré más adelante cuál va a ser la siguiente serie que vamos a estar estudiando. Igualmente queremos invitarles para que se unan al grupo de evangelismo que está dirigiendo nuestra hermana Marilena Gutiérrez. Así que si usted quiere compartir la palabra de Dios, eh, comuníquese con nuestra hermana y ya nuestra hermana les indicará de cómo, cuándo, la estrategia para estar ganando almas para Cristo. Así es que estemos orando mucho por este ministerio y ojalá que usted pueda también integrarse y dedicar un tiempo a la semana para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues antes de orar, solamente recordarles que tenga a la mano su Biblia, ¿sí? Tenga también su cuaderno de notas y un bolígrafo o un lápiz para que pueda tomar notas de las enseñanzas que vamos a tener en esta noche. Así es que vamos a orar y de esta manera pues vamos a dar inicio. Padre, te damos gracias por permitirnos llegar a este momento con vida y con salud. Gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por la guía que nos das a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Rogamos tu bendición en esta enseñanza, de tal manera que nuestras vidas, Señor, al percatarse de cuál es tu voluntad, podamos con fe obedecerte, Señor, y acatar las instrucciones que tú nos indiques. Danos un corazón limpio, perdona por favor toda ofensa y que tu Espíritu Santo tome el control de nuestros pensamientos, de todo nuestro ser, Señor, y bendícenos y sé con los hermanos que van a conectarse en un momento más. Dirígenos y nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, abra su Biblia, por favor, y estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, y hoy vamos a ver el tema titulado el afecto fraternal en Cristo. El propósito del Señor para cada creyente es que tengamos vidas fructíferas, vidas que reflejen fielmente a Cristo, que seamos seguidores, serviciales y que estemos agradando al Señor día a día. Ahora, la manera en que esto va a ser posible para un creyente es que Dios ya nos ha hecho una plena provisión de todos los recursos que se necesitan para vivir este estilo de vida, que es el estilo de vida de un creyente que sigue a Jesús cada día. Y a nosotros nos corresponde, así como a Dios le corresponde la provisión total, a nosotros nos corresponde también una cooperación total. Y en este pasaje nosotros vemos lo que Dios nos ha dado ya para esta vida de piedad, de santidad y también para poderla vivir victoriosamente. Y nos enfocamos en los versículos 5, en donde dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y vimos que el apóstol Pedro aquí destaca, por lo menos en 4 o 5 ocasiones, esta frase, estas cosas. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿cuáles son estas cosas? Las 7 características que acabamos de leer. Y menciona una vez más en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿verdad? Tiene la vista muy corta. Versículo 10 al final, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y finalmente en el versículo 15 dice casi al concluir, después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así es que son 7 características
las cuales tenemos que añadir para que nosotros podamos entonces dar fruto, tener una vida servicial, una vida fiel, una vida que refleje el carácter de Cristo Jesús. Bueno, entonces, antes de entrar de lleno, recordemos, nos corresponde ser diligentes, dice, poniendo toda diligencia. Así es que nos corresponde a los creyentes, dependiendo del poder del Espíritu Santo, esforzarnos y añadir a la fe que Dios nos ha dado ya, esa fe preciosa en Cristo, nos corresponde añadirle a la fe virtud. Y dijimos que la virtud es una vida que agrada a Dios. Así es que tiene que haber la disposición de agradar al Señor. A la virtud tenemos que añadirle conocimiento. Es conocer mejor a Dios, conocer sus atributos, su carácter a través de la palabra, conocer su voluntad. Al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio, es decir, esa disciplina personal, y el dominio propio es la habilidad de poner nuestros hábitos, perdón, bajo el control del Espíritu Santo. Al dominio propio tenemos que añadirle paciencia. La paciencia es perseverancia, constancia y es la capacidad de recuperación que permite superar la decepción y el desaliento. A la paciencia le añadimos piedad. La piedad es la santidad o es también el reflejo de Cristo en nuestra personalidad. Y a esa piedad ahora vamos a añadirle el afecto fraternal. Y el afecto fraternal se refiere a la amistad, a la amabilidad que atrae a las personas hacia Cristo. Entonces, el tema que vamos a ver en esta noche tiene que ver con actitud y sobre todo con relaciones con los demás, pero en este aspecto con los creyentes y también con nuestros seres cercanos. Ahora, a veces podemos tener muy buena doctrina, muy buena enseñanza, pero aislarnos de la gente o de los creyentes y eso no debe ser. Entonces tenemos que cuidarnos de no ser un llanero solitario, ¿verdad? Porque lo que vamos a ver hoy es este énfasis precisamente en que el creyente quien está añadiendo estas características que son las virtudes de Cristo nuestro Señor, bueno, pues vamos a tenerlas que reflejar con la gente que nos está rodeando. Y antes de entrar ya de lleno en los 7 aspectos prácticos que vamos a ver sobre el afecto fraternal, dos cosas a manera de introducción que es muy importante que las tomemos en cuenta. En Juan 13:34, por favor, Jesús está hablando con sus discípulos y aquí el Señor marca el distintivo principal de un auténtico discípulo suyo. ¿Y cuál es ese distintivo por medio del cual nos vamos a dar a conocer como sus discípulos? Juan 13:34 dice aquí el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Obviamente le está hablando a su tipo de discípulos, así es que el amor comienza entonces con aquellos que ya también tenemos ese conocimiento de Cristo Jesús y que somos sus hijos. Así es que este distintivo del discípulo es amar a los demás. Y 3 puntos. Número 1, el amor es un mandamiento, porque aquí el Señor Jesús dice, esto os mando. Así es que el amor, más allá de un sentimiento, más allá de una mera emoción, es un mandamiento el cual tenemos que obedecer. 2, la manera de amar es como Él nos ha amado. Es decir, vamos a aprender a amar a los demás como el mismo Señor nos amó a nosotros y nos dio el ejemplo. Y esto es muy importante porque a veces queremos amar según nos conviene o según queremos o según estemos de humor o no. Amar como Él nos ha amado. Y 3, es el amor de Cristo es el distintivo que nos va a evidenciar como sus verdaderos discípulos. Bueno, ese es en un punto. En el otro, porque cuando uno dice, bueno, y amar como Él nos amó, pues es todo un reto, sí, pero Dios ya primeramente nos ha dado, como mencioné hace un momento, los recursos, y en este caso, el Señor primeramente tomó la iniciativa de amarnos a nosotros primero. Romanos 5:5 dice aquí en el apóstol Pablo, en Romanos 5:5, que ahora sí podemos dar lo que tenemos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si no tenemos a Cristo viviendo en el corazón,
no podemos dar el amor de Cristo. Así que Romanos 5:5 dice aquí, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando usted viene a Cristo, Dios le da su Espíritu Santo y en ese instante Él derrama su amor, que es el amor de Dios. De tal manera que ahora usted y yo sí podemos y sí debemos de amar a los demás. ¿Por qué? Porque ya tenemos el amor de Dios habitando en nuestro propio interior, en nuestro propio corazón. Y en Gálatas 5:22 también tenemos aquí otro aspecto muy importante, que a fin de cuentas, el amor con el que vamos a amar a los demás es el amor de Dios, que es un amor santo, que es un amor tan especial y tan poderoso. Y Gálatas 5:22 dice aquí el apóstol Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera. Pero lo primero que menciona él como fruto del Espíritu, ¿verdad? Es el amor. Así es que Dios ya nos ha dado su Espíritu, Dios ya ha derramado su amor y el fruto del Espíritu es amor. De tal manera que sí podemos ahora amar como Dios nos está mandando que amemos y no tenemos ya nosotros pretexto, no tenemos excusa para no poder amar a los demás. Ahora sí, vamos a ver de manera breve y práctica 7 aspectos a través de los cuales vamos a manifestar el afecto fraternal, porque leímos hace un ratito que a la piedad hay que añadirle el afecto fraternal. Ahora, ¿qué es este afecto fraternal? También podríamos decir que el afecto fraternal es esa amabilidad, la amabilidad cristiana. Ok, y en primer lugar estamos ahora en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 22. Primera de Pedro 1:22. Dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, esta primera característica del afecto fraternal o del amor es que tiene que ser sincero. Nuestra amistad tiene que ser sincera y no puede ser un amor fingido o un amor de simulación, porque pues eso simple y sencillamente sería hipocresía. Entonces, la exhortación es el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, o sea, de las entrañas, desde nuestro interior, mostrar un amor de corazón puro. Así es que es algo que tenemos que desarrollar también con otros creyentes, un amor sincero, un amor auténtico, un amor genuino, porque así es el amor de Cristo. Cristo nos ama con un amor auténtico, sincero y puro. Y es lo que vamos a reflejar también nosotros en nuestras relaciones para con los demás. Ahora, obviamente que a veces es difícil amar a cierto tipo de personas y decirlo francamente a creyentes, ¿verdad? Porque aquí el contexto estaba hablando, en primer lugar, a creyentes. La próxima semana hablaremos del amor hacia la gente sin Cristo, aquellos que no conocen al Señor. Pero ahorita nos vamos a enfocar con el amor principalmente con los creyentes, con el amor también en la familia, en casa. Así es que este amor tiene que estar basado en la verdad, no en la mentira, no en la simulación, sino en la honestidad. Busque también, por favor, a Efesios capítulo 4, Efesios 4, y la palabra está saturada con este mandamiento del amor. Ahora, usted podrá percatarse que cada vez, en la medida en que va pasando el tiempo, la gente ama menos, la gente simple y sencillamente odia más, es más violenta, se vuelve más sola, se aparta, en fin, ¿verdad? Algo está pasando con ese amor en la gente, pero algo que tiene que seguir abundando en los creyentes, y ese es el desafío, es mantener y abundar en amor, porque Dios es quien nos hace abundar en amor. Efesios 4, vamos a leer por favor el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Entonces, cuando hablamos del amor, pues tenemos que hablar de sinceridad, pero dice, crezcamos en el amor y crezcamos en la verdad. También Efesios 4, en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañosos. Bueno, aquí entramos a esta poderosa dinámica. Dios nos ha dado una nueva naturaleza cuando hemos acudido a Cristo. Esa vieja naturaleza ha quedado crucificada, aunque seguimos batallando todavía con algunas situaciones, pero nos dice en el versículo 23 que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para no actuar como antes pensábamos y dejarnos llevar por nuestra antigua y viciada manera de pensar. Versículo 24, sino que vestidos del nuevo hombre, es decir, la nueva naturaleza en Cristo, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, el amor siempre tiene como fundamento la verdad, la honestidad, no la mentira, no el engaño, sino la sinceridad basada en la verdad de Dios. Así es que tenemos nosotros que ahora, en base a este nuevo hombre, a amar sinceramente y brindar esa amistad como debe de ser. Así es que, primer punto, tenemos que ser sinceros en nuestra amistad para con los demás. Ok, vamos con la segunda característica y nos vamos a detener un rato aquí en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, vamos a leer ahora el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque sois miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muy bien, vamos con este segundo aspecto de la amabilidad cristiana, del afecto fraternal. Y el segundo paso sería deshazte de la ira en tus relaciones. Deshazte de la ira en tus relaciones. Nos dice en el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ahora, no dice aquí que no nos enojemos, porque dice airaos, o sea, enojaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque el enojo es una reacción humana natural, pero debe ser controlado. Así es que hay un enojo, podríamos decirlo así, un enojo legítimo. ¿Cuándo? Cuando se está afectando a los demás, cuando hay pecado de por medio, ¿verdad? Cuando se está queriendo causar daño o se está haciendo daño. Entonces, sí, hay un enojo que es permitido, que es lícito. ¿Por qué? Porque es una forma también de evitar que se esté dañando o afectando a alguien más. Pero de ese enojo que podríamos decir es lícito, es legítimo, muchas veces el enojo puede volverse en algo pecaminoso, ¿verdad? Cuando es producto del egoísmo, cuando en ese enojo uno quiere ya vengarse, ¿verdad? O quiere uno ya dañar a los demás y se sale de control el enojo y se vuelve entonces en una ira explosiva. Y la ira es una emoción muy peligrosa y puede ser destructiva. ¿Cuánta gente con el transcurso del tiempo se ha ido llenando de enojo y de enojo y de enojo y de enojo y ya se ha convertido en una persona iracunda? Ahora, eso es muy peligroso y tenemos que abordar este asunto y como creyentes, si todavía estamos luchando en algunos casos con la ira porque tenemos un enojo ahí guardado, ¿verdad? Que ha estado como acumulándose como la lava en un volcán, que un día va a ser explosión. Entonces, vamos a Eclesiastés 10.1 y tenemos que tratar con este asunto. A veces uno dice, pues es que yo ya soy así, nací así, lo heredé de mis papás, lo que sea, no hay pretexto, eso se tiene que tratar. El libro de Eclesiastés 10.1 habla aquí de esto habíamos hablado en alguna ocasión de las pequeñas moscas, ¿verdad? Y aquí podríamos dar esta aplicación, Eclesiastés 10.1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ahora, esto puede tener varias aplicaciones, pero esta pequeña locura pueden ser estos pequeños arrebatos de ira, esas pequeñas explosiones. Ahora, aquí lo que nos dice también, a medida de tener algo para evitarlo, es que al estimado como sabio y honorable. Es decir, no estamos exentos, independientemente de cuánto tiempo tengamos como creyentes, independientemente del nivel de madurez, podemos ya tener cierta madurez, ser sabios en el Señor. Dice, pues también a veces los creyentes sabios y maduros podemos caer en estos pequeños arrebatos, en estas
pequeñas locuras, un momento de rabia, un arranque de ira, una palabra precipitada, eh, locuras momentáneas, palabras que no debieron de haber salido de nuestros labios y pueden ocasionar entonces una serie de problemas. Así es que tengamos cuidado con esas pequeñas moscas, con esas pequeñas locuras o con esos arrebatos de enojo, de ira. Ahora, la manera de corregir la ira es mediante el amor fraternal. El correctivo bíblico es el amor fraternal. Ya uno tiene que entender, sí, Señor, quizás estoy luchando con el enojo, ¿verdad? Y es una constante en la vida de uno, pero mi hermano, si usted está siguiendo a Jesús, usted va y puede superar esta situación. Este fue el caso recuerde, de por lo menos dos de los discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, hermanos, que el Señor pues les puso, ¿verdad? Como apodo Boanerges, es decir, eran los hijos del trueno, que sí que tenían un temperamento muy explosivo, pero en la medida en que ellos fueron siguiendo a Jesús, usted sabe cómo se le llamó después al apóstol Juan, ya no se le llamó como el hijo del trueno, sino el discípulo amado. Es decir, cuando usted sigue a Jesús, cuando usted aplica la palabra del Señor y mediante el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios, ese temperamento explosivo ahora tiene una forma de canalizarlo en un amor, permítame decirlo así, explosivo, en un amor tan especial, en un amor que se convierte en una bendición. ¿Por qué? Porque cuando usted está cerca de Jesús y usted sigue a Jesús, usted comienza a tener esa transformación, porque más fuerte que el enojo y que la ira es el amor de Dios. Entonces, este amor, y en la medida en que vamos madurando, pues vamos aprendiendo a controlar y a saber expresar el enojo, ¿verdad? Y a saberlo dirigir. Entonces, lo vamos reemplazando con el afecto fraternal. Otro que era muy explosivo sin duda alguna y muy tajante era Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, pero cuando él viene a los pies de Cristo, toda esa energía es canalizada y nadie podía tener ese amor tan impetuoso y ese amor tan transformador que ahora tenía Pablo en su vida, que era el amor de Cristo, de tal manera que ahora él decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Eso solamente lo puede hacer Dios. Así es que ni se justifique, ni ponga como pretexto lo que sea, no. Es momento ya de ponerse en las manos del Señor y de permitir que el Señor trabaje en esa esfera, en su carácter, porque no es la voluntad de Dios que estemos permanentemente enojados. Lamentablemente cada vez más se escucha gente enojada que está insultando, que es muy violenta verbalmente o físicamente y a veces pues está lastimando ya con cierta frecuencia a su propia familia y eso no debe de ser. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 27, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no tengas como estilo de vida el enojo. ¿Cómo amaneciste? ¿Amaneciste ya de mal humor, ya enojado? Y en el transcurso del día, mediodía, sigues con el enojo y en la tarde estás de mal humor en tu trabajo y llegas a tu casa y estás enojado y estás molesto y no quieres que nadie te hable ni que nadie te diga nada, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no es la voluntad de Dios que permanezcas en enojo. Y si ese es tu estilo de vida, tú tienes que decirle, Señor, ayúdame a escudriñar mi corazón. ¿Por qué estoy así ya constantemente de mal humor en todas partes? Ahora, cuando uno tiene ya ese geniecito, ¿verdad? Cuidado, dice el versículo 27, y no le deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya se malacostumbra a ser una persona iracunda, le está dando lugar al diablo. Y eso es muy, muy peligroso, ¿verdad? Así es que mejor tratar a tiempo y venir de rodillas ante el Señor para que el Señor nos cambie. Entonces nosotros no podemos ser personas contenciosas. Una persona contenciosa es aquella persona que siempre está teniendo dificultades con alguien, siempre, ¿verdad? Y ya se mal acostumbró a siempre estar discutiendo, a siempre estar peleando, a siempre estar en esa situación de enojo. No, hay que venir ante el Señor, reconocer ese pecado, confesarlo y abandonarlo. Y entonces entregarse al Señor para que Él nos limpie y nos permita vivir en el afecto y en el amor fraternal que estamos estudiando. Ok, número 3, seguimos con Efesios capítulo 4 y ahora el versículo 28.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, un tercer aspecto práctico acerca del afecto fraternal es ser generosos con quien tiene alguna necesidad, con quien tiene necesidad. Entonces, la exhortación es que trabaja, dice, para que puedas ahora también compartir. ¿Por qué? Porque el compartir con quien tiene necesidad es una manera también de dar testimonio del amor de Cristo. No solamente buenos deseos, ¿verdad? Sino en lo que, en la medida de nuestras posibilidades, poder ayudar cuando alguien tiene algún tipo de necesidad, ser sabios obviamente cuando damos, pero tenemos que aprender a dar porque esa es otra característica del amor práctico. No solamente el amor de palabra, sino el amor que lleva a la acción, ¿verdad? Ese es el tercer punto, ser generosos con quien tiene algún tipo de necesidad. Muy bien, en cuarto lugar, seguimos en Efesios 4, ahora el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, en cuarto lugar, ¿cómo vamos a demostrar ese afecto fraternal? Bueno, edificando a los demás con nuestras palabras, ¿sí? En cuarto lugar, tenemos que edificar a los demás con nuestras palabras. Y aquí algunos tips interesantes. Mucho tiene que ver, por ejemplo, el tono de nuestra voz. Cuando pedimos algo, cuando decimos algo. O sea, ¿con qué tono? Ya desde el tono con que nos acercamos para decir o preguntar o cuestionar algo, eso o va a poner a la gente a la defensiva, ¿verdad? O la gente va a tranquilizarse. Pero es muy importante el tono de voz. Entonces, un punto. Otro punto, cuando hay alguna situación que no está muy seguro, en vez de afirmar algo, primero pregunte, ¿verdad? A ver, ¿qué hay de cierto de esto y de esto o tal o cual cosa? Entonces, antes de afirmar algo, primero pregunte y cerciórese y confirme, ¿verdad? Para no ir luego y pues echar pleito y cómo va, ¿no? Entonces, no nos acostumbremos a estar discutiendo, sino a poder expresar, ¿sí? Las diferencias, desacuerdos inclusive, pero hay modos, ¿verdad? Hay maneras. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ahora, esta palabra corrompida hace alusión, por ejemplo, a los frutos que están ya podridos. Esa es la idea. Que aprendamos ahora ya a corregir nuestras expresiones, nuestro vocabulario, lo que hablamos, nuestras pláticas, nuestras conversaciones. Dice Pablo, que, eh, eh, que traigan edificación, que dé gracia a los oyentes. Es decir, ¿cuáles son algunas palabras corrompidas? Pueden ser insultos, ofensas, groserías, palabras de doble sentido, chismes, críticas. O sea, la gama es amplia en cuanto a palabras corrompidas. Hay todavía papás que les hablan con majaderías a sus hijos. Eso ya descártelo. Tiene que cambiar sus palabras, no sobaje, ¿verdad? A nadie. ¿Cuáles son algunas de estas palabras corrompidas? Proverbios 12:18. A veces, hermanos, en el enojo no medimos lo que decimos. La verdad, le damos rienda suelta a la lengua y hay que tener cuidado porque cuando las palabras salen, pues pueden dañar. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué le parece? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Se acuerda usted la última vez? Quizás dijo algo así a alguien que hirió profundamente, que lastimó a alguien. Si fue así, pues tiene que pedir una disculpa y evitar ya estas situaciones, ¿verdad? Porque con las palabras podemos herir profundamente, podemos ensuciar o manchar una reputación, podemos a veces, aunque no auditivamente con las palabras, pero sí escribir ahora enviando mensajes en WhatsApp, en el chat, en lo que sea, y a veces lo que escribimos, comentarios, pueden estar difamando, ensuciando reputaciones, hablando mal de alguien, cuidado también con eso. Así es que
como creyentes en el amor fraternal, tenemos que edificar con nuestras palabras. Proverbios 15:23. Vamos ahora al aspecto positivo. Bueno, estamos en Proverbios 12:18. Regresamos ahí, por favor, porque dice al final de este versículo, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué le parece? Entonces, esas palabras corrompidas pueden enfermar a la gente, ¿verdad? Pero cuando usted usa sus palabras de manera sabia, son como medicina. Son algo que va a traer salud emocional, salud mental, salud espiritual, va a levantar el ánimo de los demás. Así es que, qué bendición es la palabra dicha como conviene. Proverbios 15:23, ahora sí, dice aquí el escritor, Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Hermanos, tenemos que en este amor fraternal saber a veces callar, ¿verdad? Porque hay momentos en donde lo mejor es callar, pero también hay momentos en donde tenemos que, de una u otra manera, alentar, animar, edificar, ¿verdad? Porque la palabra dicha en su momento, en ese momento oportuno, qué bendición es. Proverbios 25:11. Proverbios 25:11, estamos hablando de el afecto fraternal, se demuestra también con palabras que edifican. Proverbios 25:11, dice aquí la escritura, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Ahora, este es un desafío, porque para hablar hay que pensar. Y a veces lo último que hacemos es pensar. Hablamos porque tenemos boca, ¿verdad? Pero eso no debe ser. Y usa esta figura preciosa, ¿no? De la palabra dicha como conviene. Entonces hay que aprender a saber escuchar para saber responder, para animar. Así es que, mis hermanos, que nuestras conversaciones edifiquen, que nuestras palabras edifiquen a los demás. Ok, regresamos ahora a Efesios. En quinto lugar, vamos a ver siete puntos, 7 aspectos. Y Efesios 4:30 dice el apóstol Pablo sobre estos aspectos prácticos del amor fraternal. Ok, Efesios 4, versos 30 y 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, en quinto lugar, elimine la amargura de su espíritu. Elimine la amargura de su espíritu. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, quítense de ustedes toda amargura, toda amargura. Ahora, ¿por qué? Porque la amargura tiene la característica de contaminar a los que están alrededor, ¿verdad? ¿Y cuándo está uno en amargura? Bueno, cuando nos hablan de alguien, inmediatamente, ¿verdad? Sentimos como que se nos revuelve el estómago y estamos molestos con alguien por X o Y situación. Entonces tenemos que sacar la amargura con la gracia del Señor, con la ayuda de Dios y reconocerle, Señor, le he guardado un enojo, le he guardado un rencor, una amargura, porque esa persona me dañó, me ofendió, no me pagó, me quedó mal, lo que sea, dice el apóstol Pablo, quítense de vosotros toda amargura, porque la amargura nos intoxica a nosotros y también a los que están a nuestro alrededor. Así es que con la guía y el poder del Espíritu Santo, usted puede liberarse de esa amargura y de toda malicia. Ahora, no necesita usted para que vayan y le hagan la iglesia una liberación, no. La amargura, ¿cómo se corrige esto? Número uno, reconociendo que en nuestro corazón sí lo hay. Bueno, Señor, es un pecado, perdóname, ¿verdad? Lo he permitido. Número dos, te lo confieso. Me arrepiento. Y en tu sangre preciosa, en la sangre de Cristo, límpiame, que tu Espíritu Santo me ayude. Ese es el asunto, mis hermanos. Ahora, a veces puede llevar un tiempo, ¿de acuerdo? Pero esa es la manera bíblica. Esa es la manera bíblica. Es porque la amargura es un fruto de la carne, de nosotros. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, confesándolo, arrepintiéndose, haciéndolo a un lado y que el Espíritu Santo, por eso dice aquí,
que no contristemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos va a dar nos va a ayudar a perdonar, nos va a ayudar a través de la gracia del Señor, que es un bálsamo, a sanar. Así es que así debe ser. El afecto fraternal no le da cabida a la amargura. Muy bien, y en penúltimo lugar, seguimos aquí, Efesios 4:32. Antes bien, sed benignos unos con otros misericordiosos. Entonces, en sexto lugar, encuentra nuevas formas de practicar la bondad. Encuentra nuevas formas de practicar la bondad, porque aquí dice que tenemos que ser benignos unos con otros. Ahora le voy a leer aquí brevemente y rápido algunos aspectos prácticos sobre cómo podemos practicar la bondad. Ok, número 1. Lleve una comida o un bocadillo a un amigo o compañero de trabajo. Envíele una nota de ánimo a alguien. Háblele por teléfono a una persona enferma y dígale en qué le puede ayudar o ore por ella. Dele una bebida o un pequeño regalo al cartero o a otra persona. Deje una propina generosa para el mesero. Pague el café o la comida de alguien. Lleve una caja de donas a una escuela o a la oficina. Obsequie una despensa a alguien que lo necesita y cultive un corazón de siervo como Jesús. Aquí están aspectos sencillos, son actos sencillos de amabilidad y de servicio. Podemos practicarlos y a través de esto, mis hermanos, pues distinguirnos como creyentes y también abundar en amor los unos para con los otros. Y finalmente, dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 32, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Así que en séptimo lugar, el amor fraternal se demuestra perdonando a los demás, perdonando a los demás como Cristo nos perdonó. Ahora, yo sé que este es uno de los aspectos más difíciles y con los cuales mucha gente todavía sigue luchando, la falta de perdón. Pero como alguien dijo, la falta de perdón es como beber veneno y esperar que mate a la otra persona. Entonces, perdonar a alguien no es aprobar ni excusar su comportamiento. No. Perdonar es soltar a la persona, soltar el agravio que nos hizo, ¿verdad? Y dejarlo en las manos de Dios. Dice el Señor, si alguien nos ofendió, no os venguéis vosotros mismos. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, eso lo tenemos que aplicar, mis hermanos, porque solamente Dios es justo y sabio, y Él sabe cómo pagar. A alguien que nos dañó, que lo que sea, ¿verdad? Y nos sentimos nosotros heridos, etcétera. Entonces, la manera como Dios te perdona en Cristo, así perdona a los demás. Ahora, ¿cómo nos perdonó Dios en Cristo? Número 1, Dios nos perdonó completamente. Así nos perdonó Dios en Cristo. 2, Dios ha olvidado nuestras ofensas. Dice en el Antiguo Testamento que el Señor lanzó a lo profundo del mar todos nuestros pecados, para no acordarse de nuestras ofensas. ¿Y cómo es el amor perdonador de Cristo para con nosotros? Él nos ha liberado de la deuda y de la culpa por su sangre preciosa. Entonces, liberamos esa deuda, esa culpa de alguien que nos ofendió o que nos hizo daño y ponemos en las manos de Dios. Entonces, solamente el poder y la gracia del Espíritu Santo nos pueden ayudar a perdonar. Algunas veces va a requerir de cierto tiempo, sí, de acuerdo, ¿verdad? Cada quien somos diferentes, pero lo que sí le aseguro es que la gracia del Señor y el poder de su Espíritu Santo sí, sí tiene poder para ayudarnos a perdonar. Y concluyo con esto, mis hermanos. Quien ha creído y experimentado el Evangelio tiene el poder y la capacidad para tratar a los demás como Dios nos ha tratado o para perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. ¿Por qué? Hay una frase que dice, el Evangelio produce lo siguiente, Cristo, como has sido conmigo, así seré con los demás. Ahí está. Señor, como has sido conmigo, así seré con los demás. Eso es parte del Evangelio. Como Dios nos ha tratado,
amado y perdonado en Cristo. Ahora, así el Evangelio lo demostramos con los demás. Bueno, mis hermanos, pues concluimos con estos 7 aspectos en cuanto a abundar en el amor fraternal. Yo sé que es un tema difícil, un tema, pero indispensable, hermanos, porque hoy por hoy, si hay algo que se está necesitando en el hogar, es este afecto fraternal. Comenzarlo a vivir en casa, practicarlo en casa. Y después de ahí, vamos con los hermanos en la fe y luego con los demás círculos de influencia. Ese es el amor divino, el amor poderoso que a usted le ha cambiado y le va a seguir cambiando. Bien, mis hermanos, pues vamos a orar, que Dios les bendiga y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo domingo a las 12 del día para compartir la palabra de nuestro Dios. Así es que vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, porque el Señor nos confronta con tu verdad, porque tu verdad es lo que nos hace libres. Señor, sí hemos tratado aspectos hermosos, pero también aspectos, Señor, difíciles que tenemos que tratar y que tenemos que traer a la cruz de Cristo para que este afecto fraternal abunde en nosotros. Señor, tú eres quien nos hace abundar en amor. No es ese amor carnal, no es ese amor egoísta, sino es, Señor, tu amor puro y santo, lo que nos va a permitir distinguirnos y mostrar, Señor, a los demás tan grande amor. Señor, estamos en tus manos y Santo Espíritu, tu fruto, en primer lugar, es este amor. Nos rendimos a ti. Ayúdanos, por favor, para perdonar. Ayúdanos, por favor, a mostrar gracia, a ser bondadosos, a tener palabras y conversaciones que edifiquen. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos guardado amarguras, rencores, palabras que insultan, que hieren. Señor, perdónanos, por favor, por todo ello, por esos arrebatos de ira, de enojo. Ayúdanos, Señor, a madurar, a añadir a la piedad el afecto fraternal, tu amor en nosotros, Padre Santo. Y cuando los demás vean cómo nos amamos unos a los otros, la gente va a venir a Cristo, porque va a percatarse que tu amor es real, auténtico, poderoso y transformador. Señor, yo quiero pedirte por cada hogar, por cada familia que en esta noche se ha conectado y ha visto esta enseñanza, que tu Espíritu les fortalezca, les renueve con tu amor santo, puro y perfecto. Y Señor, permítenos entonces caminar día a día y hacer todas nuestras cosas con amor, porque así tú lo indicas en tu palabra. Y que tu Evangelio, Señor, que es tan precioso, siga transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Estamos en tus manos, usa nuestras vidas para compartir tu Evangelio, para vivir tu Evangelio. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos estamos viendo.